Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con un repaso acerca de intervalos. Recordemos el video anterior, teníamos una recta numérica en el que señalábamos distintos números. En esa recta numérica seleccionábamos un conjunto de números que en este caso va del 1 al 3 y que remarcábamos el borde en este lado y en este. ¿Y qué significaba el borde cuadrado? El borde rectangular significaba que el 1 estaba incluido en el conjunto, es decir, que este número está incluido. Y el borde redondeado significaba que el 3 no está incluido en el conjunto, es decir, que este número que está acá en el borde no está incluido en el intervalo. Matemáticamente esto lo podemos pasar a símbolos, como en lugar de este borde rectangular vamos a colocar un paréntesis y en lugar de este borde redondeado colocamos en lugar de este borde rectangular colocamos un corchete y en lugar de este borde redondeado colocamos un paréntesis, ¿sí? Entonces ya sabemos que cuando veamos un corchete nos va a estar indicando este símbolo que el 1 está incluido, y cuando veamos un paréntesis nos va a estar indicando que el 3 no está incluido en el intervalo, y esto matemáticamente se puede expresar como corchete 1, punto y coma 3, paréntesis. Bien, ahora comencemos a hablar de la unión de intervalos. Vamos a empezar con un ejemplo. Yo tengo la recta numérica y en esa recta numérica tengo un intervalo. Vamos a analizarlo. Nuestro intervalo va a incluir todos los números de 0 al 2, con la cualidad de que el 0 no va a estar incluido y que el 2 sí va a estar incluido. Ahora tengo otro intervalo que va a incluir todos los números del 1 al 3, con la cualidad de que el 1 está incluido y el 3 no está incluido. Ahora, vamos a armar un nuevo intervalo en el cual vamos a unir el intervalo 0,2 con el intervalo 1,3, que son los de arriba, ¿sí? Matemáticamente, ¿cómo podemos expresar que unimos estos dos intervalos? Matemáticamente usamos una especie de U grande para referirnos a que los queremos unir. Bien, sigamos. Tenemos estos intervalos de recién y dijimos que los queríamos unir. Pero ahora, esa unión significa que es una operación. Esa operación me va a dar como resultado, al unir estos intervalos, un nuevo intervalo que va desde el 0 hasta el 3. Fíjense, va a incluir los números, van a tener en común los números 1 y 2, y a esos números en comunes, van a tener en común el intervalo 1 al 2, y a esos números en común se les van a agregar estos restantes y estos restantes de la derecha. Es decir, que tenemos un nuevo intervalo de 0 a 3, en donde el 0 no está incluido y el 3 no está incluido. Es decir, que el resultado de esta unión va a ser el nuevo intervalo 0, 3, ¿sí? Así que vamos a llamarle al intervalo 0,2, vamos a darle el nombre de A, y al intervalo 1,3 vamos a darle el nombre de B. Así que podemos decir que A unido a B me da como resultado el intervalo 0,3. Ahora, si expresamos matemáticamente esto, podemos decir que la unión entre A y B es la unión de dos intervalos que me da otro intervalo y que va a reunir los elementos de A o los elementos de o ambos elementos, ¿sí? Esto matemáticamente, en base a lenguaje de conjuntos, se escribe así: A unión B es igual a los números reales
de tal forma que esos números pertenecen a A o esos números pertenecen a B. No se preocupen que esto lo vamos a ver en otro video, lo vamos a profundizar. Por el momento no lo profundizamos, ¿sí? Pero esto es importante que lo sepan, que tengan la definición. Ahora, esto se puede escribir aún de forma más matemática. ¿A qué me refiero? A que esta O, en lenguaje coloquial, en el lenguaje que usamos comúnmente, se puede reemplazar por un simbolito matemático, que es el siguiente. Es un piquito con la punta hacia abajo. Este piquito representa a la O, la letra O, ¿sí? Cualquier forma en la que ustedes lo escriban va a estar bien. Bien, entonces, si nos basamos en el ejemplo anterior, decimos que A unión B es igual a los números reales de tal forma que esos números pertenecen al intervalo 0,2 o pertenecen a el intervalo 1,3. También lo podemos expresar así con el piquito en lugar de la O. Bien, ahora vamos a ver unos ejemplos. El ejemplo número 2. Tenemos la recta numérica, tenemos el conjunto menos 1 al 1 y el conjunto de 2 al 3. Bueno, queremos lograr esto, queremos lograr unir estos dos intervalos. Ahora, ¿cómo expresamos esta unión? Y bueno, no podemos decir que esta unión va del menos 1 al 3, porque tenemos una parte que no está en el intervalo, que es toda esta parte blanca. Así que no nos queda otra que escribirlo así. Menos 1, 1, unión 2, 3, va a ser igual a menos 1, 1, unión 2, 3. Es decir, que no lo podemos escribir de otra forma. Ahora, vamos a otro ejemplo. Tenemos el ejemplo 3, tenemos nuevamente nuestra recta numérica y ahora tenemos el intervalo menos 1, 2 y el otro intervalo es el 2, 3. Fíjense la peculiaridad de esto. ¿Cuál es ese detalle? Es que 2 no pertenece ni a este intervalo ni a este. Es decir, que mi unión de menos 1, 2 y 2, 3 va a ser nuevamente dos intervalos con un hueco en el medio. Entonces, una forma es escribirlo como en la anterior, es decir, que no cambia la escritura, se mantiene igual. Y hay otra forma de escribirlo en este caso, que es decir, bueno, como es un solo elemento, el que no está incluido, que es el 2, puedo escribir la unión como el intervalo de menos 1 a 3, la unión de menos 1, 2 y 2, 3, lo puedo expresar como el intervalo que va de menos 1 a 3 sin el elemento 2. Y esto se escribe así, con un menos y el 2 entre llaves. Repito. El resultado de esta unión va a ser el intervalo que va de menos 1 a 3 sin el elemento 2. Bien, ahora vamos a ver y hablar sobre la intersección de intervalos. Comenzamos con otro ejemplo. Nuevamente tenemos nuestra recta numérica, tenemos el intervalo que ya habíamos usado antes, el intervalo 0,2 y el intervalo 1,3. En este caso, la intersección se logra cruzando intervalos. Es decir, que para intersecarlos vamos a cruzar el intervalo 0,2 con el 1,3. A diferencia de la unión, cuando los cruzamos nos va a interesar los elementos en común, ¿sí? Entonces, cruzamos 0,2 con el 1,3. En lenguaje, digamos, en criollo, nosotros decimos cruzado con, pero en lenguaje matemático se dice intersecado, así como lo ven, ¿sí? Ojo que algunos se expresan mal y dicen intersectado. Bueno, eso está mal dicho, es intersecado. Así que a 0,2 lo intersecamos con 1,3. ¿Y cuál es el resultado? El resultado va a ser este
intervalo del medio en el que están los elementos en común, tanto de este intervalo como de este, ¿sí? Solo los elementos en común. Para hablar de la intersección vamos a usar este símbolo, ¿sí? Que es como una U invertida, y nos va a indicar que hay una operación. Esa operación nos va a dar un resultado que es la intersección. Entonces, vamos a calcular la intersección y la intersección va desde 1 hasta 2. Fíjense que el 1 está incluido y que el 2 está incluido, ¿sí? Bien, este es el intervalo, este va a ser el conjunto de números en donde se encuentran los elementos en común. Entonces, a 0, 2 vamos a darle el nombre de A, de conjunto A. Al intervalo 1, 3 le vamos a dar el nombre de conjunto B. Y entonces vamos a decir que A igual 0, 2 intersecado con B igual 1, 3. Esa intersección me da como resultado 1, 2. Bien, entonces ahora vamos a la definición matemática. La intersección entre dos conjuntos, entre dos intervalos, recoge solo los elementos comunes entre A y B. Dicho en lenguaje de conjuntos, vamos a escribirlo así. A intersección B es igual a los números que son reales, de tal manera que esos números pertenecen al conjunto A y esos números pertenecen al conjunto B. Va de nuevo, pero con lenguaje aún más matemático. Vamos a reemplazar la I por un piquito que apunta hacia arriba, ¿sí? Es lo mismo, pero reemplazamos la I por un símbolo que es un piquito que apunta hacia arriba. En nuestro ejemplo anterior tenemos que A intersección B es igual a los números reales, tal que esos números pertenecen al intervalo 0, 2 y esos números pertenecen al intervalo 1, 3. Bien, esta es nuevamente la otra forma de escribirlo en lenguaje más matemático. Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos. Recuerden que esto lo vamos a ver en otro video, ¿sí? No se asusten. Sigamos con otros ejemplos. Ejemplo número 5. Tenemos el intervalo que va del 0 al 2 y el intervalo que va del 1 al 3. Y nos pide la intersección, el cruce de ambos intervalos, ¿sí? 0, 2 intersecado con 1, 3. Ese cruce me va a dar como resultado el intervalo que va de 1 a 2. El 1 no está incluido, el 2 sí está incluido. Sigamos con otro ejemplo y el último, ejemplo número 6. Tenemos este intervalo que va del menos 1 al 1 y este intervalo que va del 2 al 3. Nos piden que los intersequemos, que los crucemos. Ahora, si queremos cruzarlos, fíjense, no podemos. Es decir, la pregunta es, ¿se cruzan estos intervalos? La respuesta es no, no se cruzan. Hay un hueco en el medio. Así que vamos a decir que la intersección entre menos 1, 1 y 2, 3 es un conjunto que lo vamos a llamar conjunto vacío, ¿sí? Ese es el resultado, es un conjunto que, digamos, no tiene ningún elemento, así que es un conjunto vacío. ¿Cómo representamos este resultado, esta cuenta, esta operación? Lo vamos a representar así. Menos 1, 1, el intervalo menos 1, 1, intersección, el intervalo 2, 3, igual este simbolito, que representa al conjunto vacío, al conjunto que no tiene elementos. Bueno, esto son ejemplos y definiciones acerca de la unión e intersección de intervalos. Así que bueno, espero que me hayan podido entender y les mando un beso grande. En el siguiente video hablaremos de el lenguaje matemático en relación a los conjuntos, ¿sí? A los conjuntos en base a intervalos.
Bueno, les mando un beso grande.